Valentin de Boulogne fue el más importante seguidor francés de Caravaggio, aunque su carrera discurrió en Roma y no en su país de origen. Vamos a ver hoy qué puntos de conexión tiene con este artista, qué otras influencias estaban dando vueltas por allí en este amplísimo mundo de los caravallistas. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Hoy nos vamos al barroco que tanto nos gusta para hablar de una figura que desde mi punto de vista ha sido reducida en su expresión a un seguidor de Caravaggio. A mí me parece que Valentin de Boulogne para los amigos acá del Gran Buenos Aires, decía, Valentin tiene mucho más para darnos como artista que ser un simple imitador de... Pero hay que decir la verdad, se hizo famoso por su técnica, aunque sigue siendo un artista al día de hoy bastante difícil de comprender. Cuando veamos sus obras nos vamos a dar cuenta de que es un artista poco común, pero también nos vamos a dar cuenta que nos falta mucha información. Valentin de Boulogne nunca se casó, no tuvo hijos, por lo menos que se sepa. Se sabe muy poco de su formación, parece que en realidad él aprendió por fuera de los circuitos formales, académicos. Hay poca documentación sobre su obra, con lo cual todavía se sigue escarbando. Eso impacta en las dataciones. Vamos a ver que las dataciones son muy aproximadas, algo que hace muy difícil su periodización. Ustedes saben que cuando uno aborda el estudio de un artista, lo puede hacer desde distintos ángulos, por decirlo de alguna forma. Puede periodizarlo por su formación y su edad, es decir, cómo su pintura fue cambiando en función de sus inicios, una etapa de madurez. También puede entrar a un autor por los soportes que utilizó, si pintó al óleo, si pintó al temple, al pastel, si usó madera, si usó lienzo, si hizo grabados. También por los rasgos estilísticos, qué afiliaciones con los movimientos artísticos tuvo, etcétera, etcétera. En el caso de Valentin de Boulogne, esto es muy complejo por la poca información que tenemos de él, lo cual hace que tengamos un corpus muy pequeño, atribuidos a él debe haber unas 60 obras, y esto hace que estén casi concentradas en una etapa porque no hay mucha más información realmente. Ahora, para hablar de Valentin de Boulogne y también de los caravallistas, es decir, aquellos seguidores del estilo de Caravaggio, tenemos que ponernos a tono con algunas cosas. Primero, ¿cómo es que estas personas se convirtieron en caravallistas? Algo que ya estudiamos en el norte, ¿no? Cuando vimos a los caravallistas de Utrecht, que les voy a dejar por aquí el enlace. Si tuvieron o no contacto con Caravaggio, pensemos que Caravaggio tuvo muy poca producción y prácticamente desaparece de Roma en los primeros años del 1600 y muere muy poco tiempo después, lo cual determina como distintos grupos. Aquellos que tuvieron contacto directo con el maestro, aquellos que conocen a Caravaggio a través de sus obras y de quienes tuvieron contacto directo con él, es decir, como una segunda instancia. Y aquellos que se sienten seguidores de un estilo por interpost y estas personas, que en realidad es como un caravallismo un poco más diluido, porque no es la fórmula original de Caravaggio. A ver, esto va a ir surgiendo naturalmente cuando empecemos a abordar la obra de Valentin de Boulogne. Dije Valentin de Boulogne. Vamos un poco al contexto. 1600. Lo hemos hablado ahí cuando las primeras generaciones barrocas, ¿no? Pero es un siglo súper amplio y súper interesante y terminan haciendo eclosión allí cosas que ya se venían gestando un poquito desde antes, ¿no? Vale decir, hay una apertura temática para las artes, ya no solo religión. Esto determina el desarrollo y crecimiento de lo que a futuro serán nuevos géneros, los entendidos como géneros menores, quiero decir, las pinturas de género, es decir, ordinarias, gente común haciendo cosas comunes, la naturaleza muerta, el paisaje. ¿Por qué esto? Porque aparecen nuevos comitentes, ya no es solo la iglesia como principal comitente, sino que empiezan a competir los monarcas absolutos, y ya no solo son los monarcas absolutos y la nobleza. Emerge con mucha fuerza y mucha demanda la nueva burguesía. Y por otro lado, un amplio desarrollo de las ciencias, lo cual determina el estudio de la luz, del color. Por lo tanto, todo esto lleva
a un estudio más potente del movimiento y sumado a un siglo que está en los vaivenes, ¿no?, de la Reforma y Contrarreforma católica, bueno, mucho dramatismo. Ahora, ¿dónde está el epicentro de todo esto? En Roma, en la Roma barroca. Florencia, la Toscana, ya ha quedado un poquito de lado y Roma, a través sobre todo de los papas, se encargó de un nuevo florecimiento en la ciudad a partir, por supuesto, de las remodelaciones que se encaran en términos de urbe. También para atraer a la cristiandad, para atraer a la gente. Esto significaba mucha obra de arte y para eso que necesitamos grandes artistas. Ya no en el manierismo tardío los papas empiezan a llamar a Miguel Ángel, Rafael, de ahí en adelante esto se sigue desarrollando. Con lo cual, Roma caput mundi. Si eras artista, te consagrabas en Roma o no existías. Además, luego del Renacimiento y toda la recuperación de la antigüedad greco-romana, ¿dónde ibas a ir a ver obras de arte de la antigüedad? A Roma, donde estaban los principales coleccionistas. Grecia no podías pisar, era otra historia, era otro mundo. Con lo cual, la península itálica y Roma como centro destacado era el espacio a donde todo el mundo mínimamente tenía que pasar para formarse. Artistas del norte, como aquellos que ya mencionamos de Utrecht, pero no los únicos. Artistas de España, artistas de Francia, artistas de Rusia, como fuere, todo el mundo ahí, para Roma. Esto hace que Roma sea una ciudad muy cosmopolita y que dentro de Roma el mundillo artístico adquiere características, miren, súper interesantes para estudiar. Se armaban grupitos. Los del norte por aquí, los del sur por allá. Después se encontraban todos en las tabernas y para parrandear, pero bueno, quiero decir, se instalaban por cercanías. Si yo era español y iba a Roma, bueno, me iba al barrio donde estaban los españoles. Y así. Esto derivó en que, por supuesto, hubiera influencias mutuas. Por ejemplo, hablamos de los nuevos géneros. De estos géneros menores que empiezan a interesar ahora a los italianos. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, la influencia del norte. Muchos artistas flamencos que se trasladan a Roma, pero vamos a decir a Italia en general, porque ya tenían bastante contacto con Venecia, por ejemplo. Bueno, el interés por las obras de género, por los oficios, por los bodegones, los que venían del norte de la propia Italia, del Véneto, ¿no? Y su interés por el color, los coloristas. Lo cual determina un clima cultural muy, muy atractivo. Ahora, de hecho, tenemos que pensar que Merisi, está bien, Michelangelo Merisi, Caravaggio, también venía del norte. Y él, de alguna manera, con su formación manierista tardía, con sus intereses, bueno, llama la atención de un determinado tipo de comitente bastante intelectual, que se siente atrapado por esa simpleza, esa naturalidad y esa potencia que tiene la obra de Caravaggio. Sea o no tenebrista, ya dijimos, tenebrismo, fondo oscuro, luz antojadiza, enfocada, dramatismo. No toda la pintura de Caravaggio es tenebrista. Lo que sí, toda la pintura de Caravaggio es naturalista, es decir, modelos sencillos, del pueblo, cierta tendencia a una representación fidedigna. De ahí que sus modelos, siempre digo lo mismo, ¿no? Arrugas, manos sucias, curtidos por el sol. Caravaggio implementa, y esto va a ser una clave, la cierta vulgarización del modelo. Una mujer del vulgo, una prostituta, si yo le pagaba, podía hacerme de modelo para María, para una santa. Jesús, los apóstoles, podía ser el carpintero, cualquier fulano que pasara por ahí, que yo le daba unos pesos y lo usaba de modelo. Y no lo embellecía, no lo idealizaba para nada. Así, las roscas que tuvo, sobre todo con los encargos religiosos, ¿no? ¿Por qué retomo todo esto? Porque va a ser un insumo muy importante para aquellos que se digan caravallistas. El punto acá, así podemos llegar a nuestro querido Valentin de Boulogne, es que cualquier artista que llegaba a Roma se volvía caravallista. Terminaban enganchadísimos con la obra de Caravaggio. Era lo nuevo, era lo disruptivo, era lo moderno. Digo, Poussin, Valentin de Boulogne, Rivera, Velázquez. Velázquez es un Velázquez cuando viaja a Roma, ¿no? Pero él es un buen ejemplo junto a muchos otros que no necesitaron viajar a Roma inicialmente para absorber o interesarse por la técnica de Caravaggio. En el caso de España entró muy probablemente por el sur, por Nápoles, que era corona de Aragón, a través de Rivera. Pensemos en el norte, no tenemos ninguna constancia ni de que Rembrandt ni que Vermeer hayan viajado a Roma y sin embargo Rembrandt, ¿no? El claroscuro
maestro total. Latour, en Francia, de quien también hemos hablado y les voy a dejar por aquí el enlace, que es bastante interesante justamente porque es contemporáneo de Valentín de Boulogne. Latour decía, no tenemos ninguna constancia de que haya viajado a Roma, y sin embargo, sus modelos, sus temas, el tratamiento con los colores y la luz es caravallismo. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. Agarramos los petates y nos vamos a Roma. Somos artistas. Nos encontramos como con dos grandes corrientes. Estoy haciendo una simplificación un poco brutal, pero son las que de alguna manera determinaron mucho lo que pasaría después. Carracci, escuela boloñesa, Caravaggio, escuela caravallista. Tenebrismo, naturalismo. En cabeza de ellos podemos poner la superación del manierismo. Eso determinó que fueran los dos maestros indiscutibles de la nueva corriente en Roma, los más admirados. Ambos, a pesar de sus diferencias, y lo hemos hablado con la primera generación barroca, hablaban un lenguaje sencillo, encaraban los temas teológicos sin tanta simbología, sin tanto código. Algo que los conectó mucho con la necesidad que tenía, por ejemplo, la Iglesia de expresar a través del arte su nuevo mensaje. Los artistas que lograron conocer a Caravaggio, interactuar con él y adoptar su técnica de mano directa fueron muy pocos. Primero, Caravaggio no hizo escuela y no tenía otros problemas. Segundo, era un tipo complicado, mientras Carracci tenía su escuela y formaba gente, y bueno, Caravaggio andaba de refriega por los bajos fondos, tenía otra historia. Pero ¿qué pasa? Los que se acercan inicialmente a él ven que Caravaggio tiene una fórmula que lo hacía exitoso con el coleccionismo privado y dinero. Esto fue algo que aprovechó muy bien un personaje súper importante al que le deberíamos dedicar una entrada, además de mencionarlo hoy, y que va a aparecer todo el tiempo cuando vayamos hablando, y es Bartolomeo Manfredi, un artista de la zona de Ostia que se instala en Roma, conoce de primera fuente a Caravaggio y aísla el esquema caravallista para empezar a reproducirlo y ganar dinero. ¿Qué toma Manfredi de Caravaggio? Por lo cual muchos luego tomarán de referente a Manfredi los esquemas compositivos, el trabajo con la luz, las soluciones lumínicas, las escenas de género, los temas comunes, vulgares, la ambientación de estos temas de género, la posada, el juego, la bebida, la trampa, la música, algo que en 1675, miren ustedes, no había pasado tanto tiempo, Joachim von Sandrart definió como el Manfrediana Methodus. Definido en términos generales, un poco con las características que dije adelante, a lo cual se resumió en un tipo de pintura de tema no comprometido con un fondo oscuro. ¿Por qué retomo todo esto y me tomo unos minutos? Porque la mayoría de los seguidores de Caravaggio en realidad no son seguidores de Caravaggio, sino son seguidores del método de Manfredi. Manfredi, aislando estas características y haciendo sus propias obras, fue el que más influyó en aquellos que llegaban a Roma buscando a Caravaggio cuando ya Caravaggio no estaba, incluso se había muerto. Lo que hizo Manfredi fue crear este lenguaje caravallista con algunos tópicos muy sencillos de imitar y que era lo que se vendía, era lo que la gente pedía. Esto hace que la mayoría de los artistas flamencos y franceses lleguen a Caravaggio a través de Manfredi. Así como en el caso de los españoles, la mayoría llegará a Caravaggio a través de otro que llegó a conocerlo, Ribera. Por lo tanto, si ustedes buscan por tema y no por artista, van a ver que en este momento del barroco abundan las escenas de taberna, los jugadores, la buena aventura, ¿no? Quiero decir, los que te leían el futuro, timadores, músicos y un gran etcétera, pintados hasta el hartazgo. Ahora, vamos entonces al seguidor de Caravaggio más famoso de origen francés, que es nuestro personaje del día de hoy, Valentin de Boulogne. Por empezar, las 1000 teorías. ¿Dónde nació este hombre? Al día de hoy hay historiadores que dicen que no nació en Francia,
que nació en Italia, si no hay documentación de él en Francia. Se lo documenta en Roma, ya vamos a ver esto, y muere en Roma. Pero bueno, lo más aceptado al día de hoy es que él nació en Coulmiers, una zona de Francia, bastante cerca de París, en 1591. Se cree que fue hijo de un artista del vidrio, que su hermano menor, Jean, también fue 10 años menor, también fue pintor. Pero ahora, ¿qué se cree? Bueno, que quizás él aprendió inicialmente algo en Francia, con su padre, y no mucho más. Sí se sabe que de muy jovencito, casi adolescente, se traslada a Roma, y que es allí donde desarrolló toda su carrera y donde murió. Y acá viene por qué de Boulogne, entonces. Bueno, en algún lugar vamos a ver registros que hablan de él como bolognés, como de Bolonia. Y en otros lugares vamos a hablar que se refiere a él por la zona esta, Coulmiers, es parte de la Picardía, que podría resumirse en Boulogne-sur-Mer. Las primeras informaciones y documentos que había de él en Roma lo ubicaban hacia 1620 allí. Ahora, con las últimas investigaciones se encontró documentación de él con todos estos problemas de referencia, ¿no? Si era Valentín el bolognés, si era amor, porque Valentín, Valentine, amor, amorcillo, cupido. En fin, no tenemos ni idea nosotros lo que debe ser meterse en esos documentos para ver si era la misma persona o no. Decía yo, se encuentra información que lo podría ubicar a él, incluso con cuadros pintados, hacia 1612, 1613, 1614. A ver, lo que sí se sabe es que para 1620 se lo documenta en Roma, viviendo en el barrio donde estaban todos los franceses, que era en la zona de Santa María del Popolo. De hecho, misma zona que frecuentaba Poussin, con lo cual se entiende que se conocieron, porque bueno, todos los artistas que venían del otro lado de los Alpes se ubicaban en derredor, digamos, a esta iglesia. Y no es poca cosa, porque en Santa María del Popolo hay 2 obras de Caravaggio: el martirio de San Pedro y la conversión de San Pablo, 2 obrazas. Pero bueno, aunque haya llegado hacia 1613, está claro que Caravaggio ya había muerto en 1610 y el último tiempo ni siquiera había estado en Roma. Ahora, Patricia Cavazzini, una investigadora que chapó, la verdad, es la que luego encuentra un documento de una refriega, miren ustedes, en 1614, donde se habla de un tal Valentín de Boulogne, muy cercana a la fecha en la que se data la llegada de otros franceses, Bouet y Tournier. De hecho, dice en concreto, la identidad parece no dejar duda de lo que dice el documento, porque menciona a Valentino del Bologna Galo, es decir, francés. Lo importante de esto, ¿por qué nos detenemos? Bueno, porque estaría mucho más cerca de la producción de Caravaggio hacia 1610 que hacia 1620, cuando se lo documentaba antes. Y de hecho hay otros documentos que están en debate todavía, en 1609, que mencionan a un tal Valentino, que vivía cercano al campo de Marcio, un pintor francés, etcétera, etcétera. Con lo cual, acá se empieza a pensar que quizás él se forma con Bouet, además de tener contacto e influencia de Poussin. Y de hecho, se posó una nube, con lo cual quedé con un halo medio tenebrista. Se le decía habitualmente por su nombre, Valentín, que se entiende que no se sabe si es su nombre, amador, amore, innamorato. Bueno, así lo llamaban sus amigos, porque ustedes saben que los italianos todo es apodo. Ahora, bastante interesante, porque él en Roma se asocia al grupo de pintores, más que nada que venía del norte. Quiero decir a los Bent Beugels, creo que en algún momento hablé de ellos cuando hablé de los caravallistas de Utrecht, que se traduce algo así como el grupo de pájaros de idéntico plumaje. Ahora, Valentin de Boulogne hizo una carrera súper importante. Él fue auspiciado de alguna manera por los Barberini, por Casiano dal Pozzo, por Fabricio Valguarnera. Vamos a ir viendo las obras y después nos vamos a meter un poco más en esta vida también bastante especial que tuvo Valentín, porque él murió muy joven, bueno, todos sus problemas, muy al estilo caravallesco. La negación de San Pedro. Así podemos recuperar algunos rasgos estilísticos. Hoy está en Florencia esta pieza. Y si bien dijimos, sus obras más conocidas tienen que ver con músicos, borrachos, echadores de cartas y demás, algo que también influyó mucho en Velázquez cuando lo vio, vamos a entrar por su obra religiosa. Muy especial, ¿no? Tenemos acá a Pedro, el apóstol, procurando de una manera discreta calentarse las manos, y es reconocido como discípulo de Cristo. Vemos
Una compañía muy variada, muy caravallesca, soldados, que se dan cuenta. ¿Y qué pone Valentin de Boulogne? Un lanzamiento de dados. Es el momento en el que sabemos que cambia la suerte de Pedro. Esos dados en el aire son una maravilla. Y otra cosa muy interesante, algo que tenemos casi en primer plano, que es el relieve ese esculpido, como si fueran placas de terracota romanas, que probablemente se juntaron, se recolectaron y se utilizaron como accesorios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es una aproximación bastante especial, poner la negación de San Pedro con fragmentos de entablamento clásico en el centro de la composición, lo cual nos habla de una creación bastante compleja, con características bastante propias del artista. Se nota por un lado que está empapado, ¿no?, en la técnica y en las imágenes grecorromanas de la antigüedad. De hecho lo pone prácticamente en el primer plano de la composición, y cómo lleva o traslada eso a su ambiente, al 1600, en donde termina siendo usado como una mesa, ¿no?, o como soporte. Ahora, cuando uno ve esta obra, dicen, ¿quién se inspiró? ¿En Caravaggio? Veamos la negación que hizo Caravaggio. Bueno, claramente es otro abordaje el que hace Caravaggio, ¿no? Es un plano también cercano, pero tenemos menos personajes. Tiene un tenebrismo muy, muy fuerte, sin ninguna duda. Pero no es claramente la escena que nos presenta acá Boulogne. Es decir, tenemos el naturalismo, tenemos la luz enfocada, tenemos el fondo oscuro, pero nos hace falta otra cosa. Algunos dicen, se inspiró en realidad en Rivera. Entonces, vamos a ver la obra de Rivera. Esta obra de Rivera estaba en ese momento en Roma, en manos de un coleccionista que era el decano de Roma, de hecho, de la Universidad de Roma. Y bueno, ahí aparece un poco más la soldadesca, el ambiente de taberna, más personajes, otro tipo de interacción. Nuevamente, por supuesto, con un tenebrismo muy potente, una luz muy enfocada. De hecho, esta pieza es de los primeros años de Rivera en Italia, con lo cual está muy imbuido de caravallismo, igual casi que nunca lo abandonó. Pero tiene un estilo y un enfoque que se asemeja un poco más. Y otros dicen, no, claramente esta obra está inspirada en Manfredi. Sabemos, Manfredi abstrae el método de Caravaggio y lo replica a todo. Y puede ser tranquilamente, porque, bueno, se cree que Manfredi fue discípulo de Caravaggio, era hiper famoso en Roma, y cuando vemos su obra tiene algo de todo eso, y fue además el que más tuvo contacto con los pintores franceses y de los Países Bajos. Y nadie tiene ninguna duda de que Manfredi fue el que popularizó este género medio de bajos fondos, de burdeles, de tabernas, en donde podían suceder eventos, por supuesto, religiosos. Ahora, bueno, ya ahí miramos un poquito a Rivera, un poquito a Manfredi, un poquito a Caravaggio, y empezamos a ver que Valentin de Boulogne, bueno, tomó cosas probablemente de cada uno de ellos, pero también le da una construcción, una mirada propia. Quería mostrarles esta pieza ya de entrada. Vamos a ir más o menos cronológicamente, dije, hay muchos problemas de datación, porque me parece que problematiza y nos pone de lleno a ver y a comparar todo. Sigamos con otra solución, también religiosa. Cristo expulsa a los cambistas del templo. Y esta obra es muy caravallista desde mi punto de vista, ¿no? Es una imagen con mucha potencia, recuerda mucho a Caravaggio y a sus obras. El gesto de la mano en alto, las diagonales hacia la derecha nuestra, ¿no? Cómo se corre el cuadro para que podamos ver con plena luz enfocada a Jesús. La gente como que corre, uno que se cae. Es esa imagen congelada, ¿no? Muy típica de Caravaggio. Los colores están trabajados de una manera muy interesante. Desde mi punto de vista se aproxima mucho más a Caravaggio. Ahora, también no puedo dejar de mencionar que hubo mucho debate sobre la atribución de esta pieza, ¿eh? Como fuere, más allá de la dependencia del estilo de Caravaggio, estamos ante una composición muy novedosa. Realmente está casi todo resuelto a través de la diagonal, con una suerte de movimiento giratorio envolvente, lo cual justamente permite que se aísle la figura de Cristo. Algunos dicen, bueno, quizás ahí hay que pensar en la Sixtina de Miguel Ángel y este Cristo tan fuerte, tan potente como figura central. Ahora, ¿por qué hubo muchos problemas de atribución con esta obra? Bueno, porque vamos a ver lo siguiente y vemos como notables cambios de estilo. A veces también la fotografía no ayuda, ¿no? Soldados jugándose a las cartas y a los dados, los trucos. Ya nos metemos en temas más manfredianos, ¿no? Quiero decir, más al estilo de juegos, más relajados, pinturas de género, va. Ya saben que, por supuesto, Caravaggio tiene una de sus pinturas más famosas haciendo esto, los trucos, ¿no?
En este caso, la pintura de Valentín muestra un grupo de soldados, mercenarios, toscos, la soldadesca esa que pululaba por Roma cuando no tenía trabajo, básicamente. Tipos populares que vagaban por Roma en el siglo XVII esperando empleo, simplemente eso, ¿no? Cuando terminaban las guerras, nada, a los tipos les quedaba solamente, no sé, la armadura desgastada y poco más. Así que andaban de taberna en taberna, así se armaban unas refriegas bárbaras. No llegamos a ver muy bien la locación, de hecho es una taberna, es un callejón oscuro, podría ser cualquiera de los dos lados. Uno tira los dados, mientras otros dos en el centro y en la izquierda juegan a las cartas. Hay un joven, ¿no?, que está mejor vestido, tiene un gorro de plumas a la izquierda que mira las cartas. Y una quinta figura en las sombras, detrás de él, por supuesto, es la víctima de todo esto, que hace de cómplice y está señalando. La verdad es que es una escena bastante siniestra, bastante cruel. También se puede leer, por supuesto, como muchas de las obras de los caraballistas de Utrecht, como una enseñanza moral contra la imprudencia, contra el despilfarro de la juventud. Hay como cierta tensión en la escena, mucha aglomeración. Y, bueno, más allá de la temática caraballesca y la presentación, hay una ejecución con una base en el claroscuro muy potente, en el modelo naturalista de los personajes, con una muy linda ejecución igual, ¿eh? Además, otra cosa, por los estudios que se hicieron sobre esta obra, sigue la técnica de Caravaggio en cuanto a que está pintada la prima, es decir, no hay dibujo subyacente. A ver, Manfredi también un poco seguía estos esquemas. Pero bueno, el punto es tratar de lograr una sensación de espontaneidad, de frescura, de naturalismo, para que el espectador se sienta identificado e involucrado en lo que está viendo, ¿no? De hecho, somos un poco cómplices de lo que está pasando ahí. Se entiende que esta es una obra de la carrera temprana de Valentín de Boulogne, hasta ahí, hasta la información que tenemos, que tiene más que ver con Manfredi que con Caravaggio. De hecho, algunos identifican, por ejemplo, la figura del cómplice con una obra de Manfredi, que es una alegoría de las 4 estaciones de Circa 1610, que nos quedan claros hasta aquí, que Valentín de Boulogne claramente se asoció al tenebrismo, al uso de la luz, al potente claroscuro, a los temas populares, a los modelos vulgares, al naturalismo. Se asoció, se abrazó a Caravaggio, pero bueno, con una técnica muy destacada y con cierta impronta que hablan de que él también es un artista y pone lo suyo. Y eso lo vamos a empezar a ver ahora un poquito más. David con la cabeza de Goliat y 2 soldados. Esta obra es muy especial, está fechada entre 1620 y 1622. Estamos hablando quizás de una etapa relativamente temprana, pero hasta ahí, en donde daría la sensación de que toma ya una actitud muy personal ante la pieza. Lo que está ilustrando es el pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? David vence a Goliat, que era un guerrero filisteo. Acá tenemos algunos personajes más. Vemos de hecho que la pintura se organiza, ¿no?, con muy poquitos personajes, con una toma muy caravallesca de medio cuerpo. Habíamos hablado de eso en su momento cuando hablamos de la técnica de Caravaggio. El foco, el acercamiento que hace en general el barroco y la pintura de Caravaggio específicamente a los personajes, los recorta, algo que no era habitual. Y de hecho se cree que es una obra medianamente también temprana porque hay pocos personajes. Ustedes saben que a Caravaggio le pasaba lo mismo, ¿no? Resolver escenas con muchos personajes se le volvía complicado. La datación no se condeciría con las obras que vimos hasta ahora. Las dataciones van y vienen en este caso. Lo que hace nuestro artista es tomar la última parte. Obviamente elige el momento en el que David, muy joven, carismático, vestido de una manera rústica, era como un pastor, ¿no?, sostiene la cabeza del gigante que está goteando. Recién le cortó la cabeza con su propia espada. Ahora, la cabeza aquí muy elegantemente la pone sobre una mesa. Aparece la espada en la otra mano del contrincante. Y es interesante jugar un poco con las miradas de los otros personajes. Uno parece horrorizado, mientras que David parece un tanto ausente, diría yo. El museo lo describe como una postura más bien reflexiva, concentrada. Algo similar a la del soldado que mira hacia la izquierda. La pintura en sí me parece que tiene una calidad notable. Están muy bien trabajadas las texturas, los tejidos, las carnaciones. Incluso la luz está puesta de una manera muy atractiva. Es como que David queda ahí muy rockstar, ¿no? De hecho, con esa luz, miren ustedes lo bien que está logrado, las sombras, que incluso un poco le oscurecen los ojos. Es muy atractivo. Eso también le permite un despliegue de gamas cromáticas que le permiten demostrar al pintor, bueno, la calidad que tenía para dominar texturas y una expresividad que a mí me llama la atención, muy interesante, de todos los personajes, pero la de David, a mí, no sé, es medio especial, está un poco melancólico, puede ser que esté focalizado,
pero es como si estuviera ya pensando en el horizonte, en el porvenir. Dejamos un poquito la cosa bíblica y vamos con otro de los temas populares, ¿no?, que había por allí, que tenía que ver con la música. El tema del tañedor, el músico con sanfonia, etcétera, etcétera, súper habitual. Esta pieza, El tañedor de laúd, justamente, que está en el Met, recupera eso, lo que se pintaba en ese momento. La temática musical, que tiene una característica muy particular, porque no es música religiosa, sino que remite a interpretaciones de música secular, popular, sonatas, madrigales, si se quiere. Los que estudiaron esta obra dicen, este hombre se puso al mínimo del detalle, como que realmente la manera, las formas en las que el músico toca y cómo sujeta el instrumento y cómo se expresa es casi fotográfica. Lo que se entiende es, obviamente esto abundaba en Roma entre 1620 y 1630 y se entiende que pudo haber capturado esto directamente del modelo natural. Este cuadro, cuando fue visto inicialmente, se lo asoció a la escuela flamenca, porque era también un tema muy popular en el norte. Uno podría decir que es de un caraballista de Utrecht, por ejemplo. Pero bueno, luego estudiándolo se pudo atribuir a Valentín. Y es un buen momento para parar un segundo y comprender algo. Muchos de estos temas, yo traje este ejemplo, fueron atribuidos a la escuela flamenca. Cuadros que estaban en España, en Francia mismo, en Italia, decían, no, estos de los flamencos, estos del norte. Nunca la ecuación de que fuera un francés. Por dos motivos. Primero, porque el caravallismo fue estudiado muy tardíamente. Longhi, ahí a inicios del siglo XX, dice, che, habría que estudiar un poquito más a estos muchachos. Y además, el barroco francés había sido bastante estudiado. Todos tenemos información de Claudio de Lorena, de Poussin, pero Latour, a quien hemos traído en este canal, y Valentín de Boulogne, hace unos años, unas décadas, poco y nada. Los franceses, era un tipo que pintaba al estilo de Caravaggio, por allá por Roma. Claro, el barroco que predominó en Francia estaba asociado a la corte, estaba asociado a la ampulosidad de la monarquía, a las alegorías de allí, Poussin, ¿no?, y sus maravillosas obras eternamente complejas. Estos que pintaban cosas de rascas no eran atractivos. Entonces, eso es algo que adquirió un tamiz bastante peyorativo, que hizo que se estudiara muy poco su obra. De hecho, voy a citar a Longhi, 1935. Imagínese, no existe aún un buen estudio sobre Valentín, el más enérgico y apasionado de los seguidores naturalistas de Caravaggio. Esperamos a que nuestros colegas franceses asuman la tarea y se dirijan cordialmente hacia nosotros, demasiado caravallescos. ¿Saben cuándo empiezan los estudios sobre los caravallistas franceses? En la década del 70 del siglo XX. Es más, en ese momento se empieza a pensar en Valentin de Boulogne, porque antes, ya más o menos Claudio de Lorena y a Latour ya lo teníamos un poquito más en aprecio. ¿Qué pasa? ¿Por qué Latour despegó un poquito antes? Y porque se lo consideraba un poquito más francés que a Valentín de Boulogne. Les voy a leer algo. Charles Steglin, en 1934, en un catálogo de una muestra que se hizo, dice: el lirismo, de Valentín, ¿no?, y su vehemencia pertenecen profundamente al espíritu italiano, y quizás solo a cierta melancolía y el carácter lineal que se encuentra en su último periodo lo relaciona con el arte francés. Por el contrario, encontró que el arte de Georges de Latour parece profundamente francés. O sea, hay mucho todavía para investigar sobre Valentín de Boulogne. Vamos con las obras porque me tenté y traje un montón. Judith y Holofernes. ¿Esto por qué me gusta? Y porque podemos, ya saben, compararlo con otros tantos caravallistas, ¿no? O con ese estilo. Ya conocen la historia, hemos hablado de Judith hace muy poquito en el canal. La figura de Judith emerge desde la oscuridad del fondo con mucha determinación. Acá cada uno le pone a Judith su carácter, ¿verdad? Un poco, dicen, esta obra casi que rivaliza con Manfredi, ¿no? Sin duda, este tema es como el más caravallista por excelencia. Cualquiera que vea esta obra no puede decir que Valentín de Boulogne no era seguidor de Caravaggio. Y se entiende esta obra como una de las más dotadas de sensibilidad, personalidad, porque ven ustedes, yo les voy a ir pasando otras obras para que las podamos comparar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo ponemos con Artemisia Gentileschi? Es muy atractivo lo que hace Valentín de Boulogne, ¿no?
muestra la crudeza de lo que está sucediendo, el momento en el que lo está decapitando. Judith está muy decidida, no es como la de Caravaggio que le daba un poco de impresión, no es como la de Artemisia que y un poquito le da cosa, medio que se tira para atrás para que no la salpique el chorro, sino que acá está súper decidida ella, agarrándola de los pelos, cortándole y haciendo lo que tiene que hacer. La mujer, sí, la doncella, digamos, que asiste a Judith, remite un poco más a Caravaggio y no tanto a Artemisia. Quiero decir, es más vieja, quizás no es tan malvada, no tiene esos ojos del personaje de Caravaggio, pero él acá muestra un escorzo bastante más pronunciado, está tomada un poquito más de lejos la escena, con lo cual vemos bastante también la actitud corporal de Judith, que parece realmente muy tranquila y muy focalizada, miedo ninguno y asco menos. No hay para nada gesto de repulsión, sino que es casi una niña adolescente que está decidida y se va a cargar la cabeza. Para seguir con los temas caravallistas, no podíamos saltearnos una Buenaventura, la verdad es esa. Vamos a esta representación que está en el Louvre. Acá se lo considera como un estilo muy maduro, más cercano a 1630, circa 1628 pone el Louvre. Era un tema que ya un poco estaba pasado de moda. ¿Se imaginan que esto empezó con Caravaggio en 1590 y tanto? Ya 30, 40 años después, los mismos temas, bueno, era como que estaba bastante agotado, pero se seguían vendiendo. En este caso, como era de esperar, se concentra en los bajos fondos, que era el tema predilecto, un gitano adivinando el futuro a un joven que claramente lo van a timar, le van a sacar todo. Hay mucha delicadeza de ejecución, a mí me parece muy atractiva esta obra. De hecho, acá es cuando algunos análisis dicen, bueno, la delicadeza de la pincelada, el refinamiento de los tonos, esto no logró casi nadie que fuera seguidor de Caravaggio como lo hizo Valentín de Boulogne. Y la verdad es que no solo los tipos físicos, sino la acción congelada, el enfoque, la luz, realmente lo hace muy, muy atractiva. Y ahora vamos con 2 o 3 obras un poquito más tardías, porque a mí me da la sensación de que si en cada una de las piezas que vimos encontramos lo común a todos los caravallistas y algún toquecito específico, y acá va por otro lado, no sé si va por otro lado, trabaja los mismos temas, pero le da una impronta muy personal. Por ejemplo, esta más que compleja, Martirio de los Santos Proceso y Martiniano, que está en los museos vaticanos. Miren, fechada 1629-1630. A mí esta obra me parece fascinante. ¿Podemos pensar en Caravaggio? Sí, claro, ese ángel, esas alas que viene desde arriba con la palma del martirio, la gente que sale expulsada ante lo que está sucediendo. Sí, claro, están pensando en obras de Caravaggio que ya hemos visto. Ahora, el color, la luz y la estilización de los cuerpos se me hace muy, muy especial. Una composición muy vertical, uno de los santos ahí cruzado, completamente estirado, los soldados, la gente que se horroriza, el movimiento, esa cercanía tan patente entre el cielo y la tierra. Miren que el ángel que viene está con la nube ahí nomás, a 2 centímetros de lo que está pasando. Realmente fue una obra que se entiende por qué le dio tanta buena fama al artista. De hecho, esta pieza fue encargada en su momento para uno de los altares de la Basílica de San Pedro, con lo cual se imaginan que lo vio mucha gente. De hecho, muy cercano estaba el martirio de San Erasmo de Poussin, ¿no? E incluso las críticas de ese momento, cuando iban, decían que esta obra de Valentín de Boulogne era superior a la de Poussin, porque era más realista, más vigorosa, más armoniosa y más rica en colores. Yo creo que esta pieza es uno de los grandes logros de Valentín de Boulogne y que se puede equiparar a obras de cualquier maestro. De hecho, sabemos que como este retablo estaba en la Basílica de San Pedro, fue visto por Velázquez en su primer viaje a Italia y que quedó muy prendado de esta obra Velázquez. Ya que Velázquez se detenga delante de un cuadro tuyo y lo mire un minuto, ya eso, digo, debe ser, con el ojo que tenía ese hombre, admirable. Ahora, una obra que yo diría que es la que más me gusta, porque esto va increciendo, ¿no? Cada vez me voy emocionando más. Pasamos de lo más común y vulgar a obras que para mí le dan un carácter a este hombre, que además quizás, tal vez, nos permita ponerle cara. Me refiero a este rey David con el arpa. Yo muero cada vez que veo esta pieza. Me parece
maravillosa, expresiva, logradísima. Está fechada un poquito antes que la que vimos recién, 1626, 1627. Yo lo veo con una madurez de expresión acá, con un trabajo con el color y la luz tan logrado, tan elaborado. Sin duda, sí, tenemos a Caravaggio como fuente de inspiración y todo lo que ustedes quieran. Pero esta pieza es muy linda, cómo está pensado el claroscuro. Vean que se le ve mitad de la cara a David, ¿eh? La expresión de los ojos, algo muy particular en este artista, que creo que lo hemos mencionado a lo largo de unos cuantos cuadros. Esa mirada entre retraída, pensativa, puesta en el futuro, puesta en uno mismo, un tanto extraña. Ojos oscuros. Esta pieza tiene, en tanto retrato, ¿no? Como si fuera un retrato del rey David, tiene un cierto dramatismo, con mucho realismo, y hasta casi que uno lo puede sentir cercano, ¿no? Es un hombre del 1600 este que tenemos ahí adelante, más allá de que sea David o no. Algunos mencionan acá que quizás el estilo de Ribera y de Van Honthorst, un caravallista de Utrecht, pudo haber impactado un poco más. Yo no sé si es tan así o no, me parece que es algo que venía elaborando antes, pero sin duda termina resultando en una pieza muy natural y muy atractiva. Vean como las manos incluso tienen más color que la cara, ¿no? Algo típico de los modelos vulgares en ese sentido. Ahora, uno diría, bueno, ¿por qué sabemos que es David? Bueno, no solamente tiene una corona, también tiene el arpa, tiene la hoja salmática, ¿no? Con caracteres hebreos. Y lo representa de una manera muy completa David, ¿no? Porque no solamente era rey, sino que era músico, que era poeta, era salmista. Y sale desde la luz hacia nosotros. Y el otro ejemplo que tenemos es a Sansón. Es el mismo personaje que David, no aparece tanto. Pero lo que sí importa acá es que, bueno, toma de nuevo un personaje del Antiguo Testamento, quizás estaban en tándem estas obras, eso se cree. Pensativo, Sansón, apoya la cabeza en una mano, una postura así melancólica. Por supuesto, de alguna manera contempla su victoria, Sansón, ¿no? Pero por otro lado, una victoria que le dejó huellas tristes, por ejemplo, respecto de su amor. Sabemos, ¿no? Sansón hizo actos heroicos, mató al león con sus propias manos, liberó a los israelitas de los 1000 filisteos con una quijada de asno y bueno, y perdió a su amor allí. Y por supuesto, acá el artista le pone algunos toques muy interesantes, porque esto fue un encargo de la familia Barberini, con lo cual podemos ver a una abeja ahí que es la que sostiene parte de su ropa, cual broche, y dicen que a Francesco Barberini, quien se lo encargó, el cardenal Francesco Barberini, le pareció bastante simpático que fuera el propio Valentín de Boulogne quien se pusiera como Sansón triunfante. Parece ser que este es un autorretrato de cuando él tenía unos 36 años, y se lo ve ahí como muy pensativo, casi un estilo un poco impresionista, ¿no? De las pinceladas, un poco más liberado, un trabajo con el color más directo. Hay algo que tiene Valentín de Boulogne que tiene que ver con los recortes, como lo podemos ver acá, y lo hemos visto en todas las otras obras, es que nunca aparece el suelo, ¿no? Uno siempre ve desde unos centímetros del piso para arriba. Lamentablemente, Valentín de Boulogne murió bastante joven. Tuvo una vida bastante ajetreada y les quiero leer algo que contó Giovanni Baglione en su biografía sobre él, publicado en 1642. Roma, agosto de 1632. Fue durante el calor del verano. Valentín, habiendo salido con sus compañeros a divertirse y habiendo fumado mucho, como era su costumbre, y bebido en exceso, sentía que se quemaba, tanto que no podía soportar el calor. Al regresar a su casa por la noche, se encontró en la fontana del babuino. Vencido por un gran calor que aumentaba cada hora, se arrojó al agua fría, esperando encontrar un remedio. Allí encontró la muerte, pues el frío aumentó, más aún la fiebre, volviéndose tan virulenta que a los pocos días lo vencieron los escalofríos de una muerte despiadada. Por lo tanto, no debemos dejarnos dominar tanto por nuestros sentidos, que en su mayoría nos hacen tropezar y hacernos perder en un momento lo que habíamos logrado después de muchos años. Si no hubiera sido por la piedad y generosidad del Cavaliere Casiano del Pozo, no habría nada para cubrir el entierro. Valentín en ese momento tenía 41 años. Casiano del Pozo, lo mencioné como uno de sus mecenas, fue justamente quien se encargó de,
pagar las pompas fúnebres. Yo creo que para darle un cierre a esta entrada, y seguramente voy a estar atenta a lo que ustedes piensan, a sus comentarios, Valentín de Boulogne no fue simplemente un imitador de Caravaggio, no fue simplemente un seguidor de la técnica de Manfredi, sino que, si bien adoptó escenas y temáticas muy similares, que era lo que vivían todo el tiempo, él logró poner su propia impronta, demostrar que tenía una técnica exquisita, poner creatividad en su trabajo y realmente superar a muchos caravallistas que andaban pululando por allí. La verdad es que tuvo una vida muy disoluta. En ese sentido se parece un poco a la maldición de Caravaggio, ¿no? Andaba de borrachera en borrachera, derrochador serial, nunca tuvo un peso, por eso se murió en la ruina. Y de alguna manera construyó a crear algo que pasará muchos tiempos después, en el fin del siglo XIX, que es la idea o la concepción del artista bohemio. Esto es algo que ha servido mucho para recuperar un poco su figura y su accionar, que andaba de juerga en juerga. Pero la verdad es que estuvimos viendo obras de uno de los artistas más famosos y reconocidos en vida en Roma, en la ciudad donde se destacaban los mejores. De hecho, quizás no es muy conocido Valentín de Boulogne, pero no hay seguidor de Caravaggio, quiero decir, seguidor en el sentido de fan, no que pintaba como Caravaggio. Aquellos que gustan de Caravaggio valoran y admiran profundamente a Valentín de Boulogne. Y hubo muchos pintores decimonónicos, muy seguidores, muy atrapados en la mirada de este artista. Me refiero a Courbet y a los realistas. Me refiero a Manet, que era otro también que tenía un ojo, porque representó, así como Caravaggio, una mirada fundamental del naturalismo, de cómo del tratamiento de los modelos y de una, para mi gusto, melancolía tan elegante cuando se dedica a los rostros, a los ojos. Había dramatismo, había puesta en escena, había movimiento en él, muy logrado, por cierto, pero para mí las miradas de este hombre son lo máximo. Hasta aquí la entrada de este viernes. Un placer hablarles de Valentín de Boulogne. Lo tenía ahí en lista hace bastante tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Si hubo alguna obra que les llamó la atención o algo que les parece digno de destaque, me encantaría que me lo hagan saber a través de los comentarios. Por supuesto, no olviden de suscribirse al canal. Y si les gusta este contenido, me regalan un like. Y si llegamos a unos cuantos, miren, podemos hacer una entrada de Manfredi. ¿Qué les parece? A ver, Manfrediana Methodus. Nos vemos entonces el próximo viernes. Tienen mis contactos de redes, tienen la página web y toda la información aquí abajo en la caja de descripción. ¡Adiós!